armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Recuerdo bien el frío. Recuerdo que toda mi preocupación era que no me robara la manta que me había llevado de casa. Recuerdo a los hombres que hubo que retirar a retaguardia helados, y a los que hubo que dejar ya muertos sobre la nieve, con un gesto que no se me olvidará como de risa. Soy Francisco Garzacampa y esto es Bellum Artis Podcast, las historias habladas de Bellum Artis, historiamilitar.blogspot.com, el blog de la historia militar. Os quiero recordar que si os gusta Bellum Artis Podcast, podéis invitarnos a un café o una cerveza para recuperar fuerzas después de esta grabación. Para ello podéis visitar nuestra página en Patreon, Patreon/Bellum Artis, y decidir si queréis apoyarnos y ser nuestros mecenas. Hoy nos vamos a tierras aragonesas para conocer la batalla de Teruel. Guerra total en España, de la mano de David Alegre Lorenz. ¿Qué tal, David? Hola, buenas noches. Pues muy bien, aquí casi recién cenado y acabado la jornada laboral, pues, a charlar un rato y a ver qué tal se nos da, que siempre es un tema interesante y la verdad que se agradece poder tener la oportunidad de hablar sobre la investigación y demás que hice en su momento, y yo creo que puede estar muy bien. El libro es del 2018, pero ya llevas la tercera edición, ¿no? ¿O cuarta? Sí, va por la tercera edición y bueno, pues el otro día justamente estuvimos hablando con el editor que parece que va camino de la cuarta, que antes de que acabe este año seguramente saldrá. La verdad que ha tenido una gran acogida y bueno, estamos muy contentos de que el libro siga tan vivo, respirando tan bien, porque pues bueno, cuando acabas una obra así, pues sí que tienes la sensación de que has hecho algo que vale la pena, que está destinado a, pues bueno, a tener un recorrido bueno, pero nunca te puedes imaginar una cosa así. La verdad que, bueno, lo hemos vivido con sorpresa y con alegría, ¿no? Pero ya te digo que sobre todo con sorpresa, porque sabemos lo que cuesta vender libros en España de historia muchas veces, desgraciadamente, ¿no? Sí. Pero bueno, y sabiéndolo, pues claro, tienen más, más mérito todavía si cabe, quizás. Y claro, pues muchas veces me pregunta la gente, ¿no? ¿Qué es lo que hice para tener ese éxito, ¿no? La fórmula de éxito. Y entonces, pues un poco yo creo que, vamos, todo eso desde mi punto de vista, claro, que hablo interpretando lo que creo que al público le ha gustado a través de las muchas conversaciones que he tenido en firmas de libros, en ferias y en conferencias que he pronunciado pues por Aragón y en otros sitios de España. Y es que la gente, una de las cosas que le ha cautivado más o que le ha traído más del libro precisamente es que baja esa experiencia individual de los combatientes, que se preocupa por conocer también cómo los civiles interactuaron con ellos, qué tipo de conflictos tenían, cómo eran las relaciones del día a día entre soldados y soldados, entre soldados y civiles, perdón. En fin, y que es un relato que se mueve en muchos niveles, que intenta empatizar con los sujetos de estudio sin hacer juicios de valor anacrónicos. Yo creo que todo eso a la gente, pues, de alguna manera le ha llegado, y que un poco la clave del éxito está en eso, ¿no? En buscar esa sensibilidad más a flor de piel, más a ras de suelo. Entonces, bueno, pues, yo creo que va por ahí un poco. Sí, porque una característica de tu libro es que, bueno, es dentro de esta, digamos, nueva historia militar, ¿no? En la que no solo se fijan en el detalle macro de la gran batalla, el movimiento de tropas, sino que un poco siguiendo los pasos de los libros de John Keegan, ¿no? El rostro del soldado, ¿no? El rostro del guerrero. Te fijas un poco en esas memorias, ¿no? En esos recuerdos del soldado y la perspectiva del protagonista real de una batalla, que son los soldados y los hombres de a pie, ¿no? Sí, a ver, totalmente, ¿no? Hablas bien, ¿no? De la referencia que es John Keegan, con sus fantásticos estudios como El rostro de la batalla o La historia de la guerra, etcétera. Que desde luego es un referente para mí, es una obra que conozco muy bien, y además
he tenido la oportunidad de trabajar puntualmente en el centro donde impartía clases, que es la Royal Military Academy de Sandhurst, donde se forman los cadetes del ejército británico, en fin. Esta investigación fue el fruto del deseo del editor que me conocía personalmente, porque juntos estábamos en la revista universitaria de Historia Militar, que la fundó el editor del libro La batalla de Teruel, que ahora ya no está en el equipo de la revista, pero fue su fundador, Félix Gil Feito. Sí. Y bueno, pues la verdad que bueno, fue el fruto de su deseo, porque yo no es mi objeto de investigación primario la guerra civil, o no lo había sido. Yo me he dedicado a estudiar Segunda Guerra Mundial, colaboracionismo y Frente Oriental, sobre todo. Pero es verdad que cuando él me vino y me dijo, hombre, claro, me conocía muy bien, y cuando las cosas surgen de la complicidad y de la amistad, pues muchas veces hacen que sean más buenas. También puede llevarnos a situaciones complicadas, ¿no? La amistad, pero en este caso fue positivo. Y él me dijo, hombre, llevas mucho recorrido, has hecho estancias de investigación en el extranjero, has estado en archivos por toda Europa, tienes un enfoque novedoso y valía mucho la pena que ahora que viene encima el aniversario, el 80 aniversario, igual intentes hacer algo aprovechándonos, ya que eres de Teruel y demás. Y la verdad que le tomé el reto, ¿no? Y bueno, pues me decías, ¿no? Que si se marca dentro de esta nueva historia militar y demás, y el concepto de por sí a veces no me gusta mucho, pero sí que es verdad que está en circulación, porque de nuevo a veces no hay nada, ¿no? Esta manera de hacer historias existe desde Tucídides, ¿no? Hace poco comentábamos en unas conferencias sobre las guerras civiles a lo largo de la historia que impartí estos días, y lo comentábamos con la gente, ¿no? Tucídides es el que inventa la historia científica y además es un historiador militar, lo cual hace que ya tengamos el primer referente hace 2400 años, ¿no? Y para mí es una influencia fundamental. Entonces sí, no sé, el libro se enmarca justamente, intenta recoger toda esa experiencia investigadora con perspectivas novedosas y avanzadas, habiendo trabajado y habiendo tenido la posibilidad y el honor de haber trabajado con algunos de los mejores expertos a nivel continental, con los cuales he tenido contacto estos años, y yo creo que el libro se benefició muchísimo de eso también, ¿no? Efectivamente, de entender que la historia que se estaba haciendo en España, la historia militar que se estaba haciendo en España, muchas veces carecía de valor porque no tenía un trasfondo interpretativo, no tenía carne y hueso, era una historia más bien descriptiva, muy mecánica, que entendía a los ejércitos como maquinarias perfectamente engrasadas, que son todo lo contrario cuando nos acercamos a la guerra. La guerra es sucia, la guerra es desordenada, la guerra está plagada de errores, está plagada de miseria. Y un poco la batalla de Teruel, yo creo que, bueno, a la gente le interesa por eso, ¿no? Porque es un libro honesto, es un libro transparente, en ese sentido muestra la guerra en toda su miseria y, bueno, en toda su grandeza, porque alguna tiene, ¿no? No me refiero tanto en cuanto a los hechos heroicos o lo que cada cual considere heroico en su vida, sino en cuanto a las historias de supervivencia y a cómo la gente, a pesar de lo mucho que sufre y lo mucho que pierde en una guerra, es capaz de seguir adelante y seguir y reconstruir sus vidas después, ¿no? Sí. Y sobre todo en una guerra con las características de cualquier guerra civil, ¿no? Básicamente, al oyente, así a primera vista, ¿no? Teruel, ¿no? Teruel, por desgracia, a día de hoy muy pocos españoles estuvieron en Teruel o conocen Teruel, ¿no? Es una realidad triste, pero es real. Y podríamos empezar viendo un poco la importancia, digamos, estratégica de esta batalla, porque no es una batalla, digamos, que sea importante para los ¿no? Para la gente de Teruel, ¿no? O para los aragoneses, sino que tuvo un papel sustancial en la marcha de la guerra y muy poca gente la conoce, ¿no? Eso me entiendes cómo quiero enfocarte la pregunta, ¿no? Sí. Es decir, la batalla de Teruel parece que es un libro que a lo mejor, lo que tú dices, pudo gustar por la forma de relatar, pero fue muy importante en su momento para, digamos, la futura, a lo mejor, ataque a Valencia o el futuro planteamiento del contraataque republicano en el Ebro, ¿no? Porque todo se vincula en ese cierre, ¿no? O esa separación de Cataluña del resto del bando republicano, ¿no? Es decir, ese cierre, esa ruptura, ¿no? Sí, a ver, bueno, ahora Teruel se puso muy en el mapa, ¿no? Con todo el tema de la formación del nuevo gobierno y Teruel existe y demás. En fin, yo creo que además Teruel cada vez es más conocido porque la gente se mueve mucho ahora y la gente
que viene por aquí, una de las cosas que más le sorprende es precisamente la naturaleza del territorio. Es un territorio que no ha cambiado mucho tampoco respecto a lo que era en aquella época. Sí que ha cambiado que el tejido demográfico, era más tupido. La provincia de Teruel ha perdido prácticamente 120.000 habitantes desde el año 60, hace 70 años. Sí. Entonces, esa es la única diferencia. Había mucha más población entonces que ahora. Pero a nivel territorial, el impacto de las transformaciones del paisaje es muy escaso. No se han construido grandes infraestructuras, no han crecido mucho los pueblos o prácticamente nada, y muchos verdaderamente lo están haciendo desaparecer. Entonces, Teruel efectivamente es un territorio que a la gente que viene le sorprende por eso, ¿no? Por esa... Es un poco lo que le pasó también a los combatientes, ¿no? Cuando hablabas con veteranos o tenías ocasión de leer memorias, que les sorprendían mucho y les provocaba un gran vacío interior la sensación de inmensidad y de territorio estepario, pedregoso, Sí. hostil, además, claro, agravado por las circunstancias de la batalla, etcétera. Eso sí, De hecho, eso que te interrumpo porque parte de las tropas, ¿no?, que participaron en el bando nacional sublevado las tropas del frente norte, ¿no?, el ejército norte del coronel Aranda, que esos habían estado o muchos son gallegos y asturianos, por lo tanto sí que les tuvo que parecer un paisaje muy distinto a lo que estaban ellos acostumbrados, ¿no? Sí, incluso la gente que era de las llanuras de León, que también había gente de allá en el cuerpo de ejército de Galicia, de Aranda. Allá se han recogido varios casos que lo explican, ¿no? Entonces, Teruel aún es más traumático, efectivamente, intensificado por las circunstancias, ¿no?, bélicas de enfrentamiento, y sobre todo por la sensación de estar muriendo por un territorio sin aparente valor ni natural ni humano, porque no hay población, porque no hay intereses económicos. No lo sabía, ¿no? O sea, Teruel es una batalla sobrevenida, que es lo que nos demuestra Teruel. Y esa es otra de las cosas por las que yo creo que también funcionó bien el libro, porque rompe un poco el relato y pone de manifiesto que Teruel es un punto de inflexión por una serie de circunstancias que ahora explicaré, ¿no? Es verdaderamente, quizás, no hay un punto nunca que digamos aquí se decide todo y aquí acaba todo, ¿no? Porque obviamente la guerra dura todavía un año entero más, prácticamente más de un año y un mes más, porque la batalla de Teruel acaba el 22 de febrero del 38 y aún durará un año y un mes más la guerra, pero sí que es verdad que hay una serie de episodios acumulados que sí que hacen de la batalla de Teruel un momento decisivo. Primero hay un momento decisivo en la batalla del Jarama, que es en febrero del 37, ahí la República pierde la superioridad aérea para siempre. Ya sabemos que eso en una guerra moderna es básico y es decisivo. Sí. Pero Teruel será el momento decisivo a nivel de combates en tierra, ¿no? Será cuando la República acabe dilapidando buena parte del potencial humano que había puesto en liza y que había creado con gran esfuerzo en el intento por poner en marcha un ejército profesional, un ejército bien preparado, que era el ejército popular, ¿no? Fruto de las reformas de Largo Caballero de septiembre del 36. Entonces, por ir un poco a ponernos en situación... Sí, el contexto básicamente, que era la pregunta que te iba a hacer yo ahora mismo, estamos en 37, ¿no? Había caído o tomado, bueno, depende del enfoque que demos, ¿no? Había caído o habían tomado Asturias, que sería ya el último gran foco de resistencia, ¿no?, en el norte, y Franco, digamos, centra toda su atención futura en tomar, ¿no?, el Levante, ¿no?, llegar a algún punto del Levante para romper la costa en dos, ¿no? Ahí sería el punto. Y ahora habría que ver qué importancia tendrá Teruel en esas opciones, ¿no? Bueno, hay varios... Espera, David, que es que hay algo que a lo mejor el oyente no sabe. En el momento del 36, ¿no?, en el año 36, cuando se hace el alzamiento, el golpe de Estado, Teruel se une al levantamiento, ¿no? Al alzamiento, ¿no? Sí, Teruel se une al levantamiento, Teruel capital, claro. Sí. Teruel queda en una especie de situación de ciudad bajo sitio, porque está rodeada por todos los extremos menos por uno, que es... O sea, Teruel queda unida por un cuello de botella al resto del territorio sublevado o golpista, entonces que es la carretera nacional y la línea de ferrocarril Zaragoza-Teruel o Zaragoza-Calatayud también. Entonces
las situaciones de ciudad bajo estado de sitio, lo cual además tiene muchas consecuencias a nivel de la vida en la ciudad y de la vida y las relaciones entre los militares y los civiles y demás, pero bueno, no entraré ahora en eso. Y así es la situación de Teruel prácticamente hasta diciembre del 37, que es cuando comenzará la batalla, hasta el 15 de diciembre. Habrá combates previos ya, primero las escaramuzas con las columnas de milicianos que vienen de Valencia, y después habrá una serie de combates bastante fuertes, pero muy localizados en abril del 37 en Celadas, que es un pueblo que está pues como unos 15 kilómetros al norte de Teruel. El pueblo queda totalmente arrasado en esos combates, el pueblo de Celadas, que es un pueblo totalmente nuevo, es de nueva planta porque se tuvo que reconstruir entero, quedó totalmente devastado. Pero más allá de estos embates localizados, que obviamente nosotros tratamos como enfrentamientos menores, pero que cuestan la vida de personas y que Sí. para el que la pierde, obviamente, es un enfrentamiento importante, ¿no? Evidentemente no tienen comparación en la importancia que tuvo la batalla de Teruel. La batalla de Teruel, efectivamente, como tú comentabas, tiene lugar justo después prácticamente 2 meses después de la caída de Gijón, que se produce en octubre, finales de octubre del 37, y había varios planes sobre la mesa. Estabas comentando, es verdad que en el Estado Mayor del Ejército Sublevado, o en el Cuartel General del Generalísimo, que era como lo llamaban en la documentación, había varios planes. Uno de ellos, efectivamente, era ver cómo podía pues tomarse, romper las líneas republicanas en Aragón e intentar llegar a la costa. Pero en realidad lo que estaba preparando el ejército franquista era el asalto definitivo sobre Madrid, ¿no? Las tropas del Frente Norte estaban siendo redistribuidas todas en aquellos momentos lentamente, poco a poco, porque evidentemente había que crear nuevas bases de suministros. Esto es una cosa que muchas veces no nos hacemos a la idea de lo complicado que es mover un ejército a nivel logístico, las almacenes que se tienen que crear, las granjas, los corrales, todo el sector de carnización, que es como se llama en el ejército. Todo eso cuesta muchísimo esfuerzo logístico, organizar todo lo que es la infraestructura que lleva detrás un ejército, ¿no? Para poder moverlo y hacerlo operativo. Entonces, el ejército sublevado, o franquista, o como queráis, estaba en ese momento preparándose para asaltar Madrid, ¿no? Estaba tomando posiciones en Soria, en Guadalajara, en toda la zona norte, sobre todo de Madrid. Y las autoridades republicanas estaban manteniendo un debate muy complejo, que había dos grupos bastante diferenciados, unos partidarios de continuar la guerra, porque la República, la estrategia que tenía, la única posibilidad que tenía de alguna manera de salir victoriosa de la guerra civil era conseguir que la guerra civil entrara en el marco de una guerra europea, porque era esperar a la unión de lo que se sabía que iba a pasar, que era la Segunda Guerra Mundial. Alargar la guerra, básicamente, a cualquier precio, ¿no? Esto es lo que explica muchas cosas que pasaron en la guerra civil. Y había otro sector que era partidario de buscar la paz con Franco, entonces al final acabó triunfando el sector partidario de alargar la guerra, y la republicana necesitaba un golpe de efecto por varias razones. Y esto es muy importante para entender por qué al final hay una batalla en Teruel, que es un lugar irrelevante. Esto lo quiero dejar claro, es un lugar irrelevante desde el punto de vista estratégico. ¿Valor estratégico? Nulo. O sea, desde Teruel, tomando la capital del sur de Aragón, el ejército republicano no podía amenazar ningún tipo de posición sensible de los intereses de la España sublevada. Ninguno. O sea, desde Teruel no se podía ir a ningún lado, ni amenazar Zaragoza, ni evidentemente amenazar nada, ¿no? O sea, quiero decir, desierto, ¿no? O sea, Teruel era un desierto natural. Salvo que pensaran que fuese un entrante por el Maestrazgo y toda esa zona contra una invasión, pero tampoco lo veo, o sea, no. En cualquier caso, es imposible, porque cuando el ejército franquista, después de tomar Teruel, se demostró lo difícil, por no decir imposible, porque no pudo hacerlo, que era atravesar el sistema ibérico hasta Valencia, ¿no? O sea, hubo muchísimos combates en la sierra y se quedaron estancados a la altura de Sarrión durante el resto de la guerra, ¿no? En fin, la cuestión es que necesitaban un golpe de efecto por varias cuestiones. La República había quedado muy tocada a nivel de imagen pública porque la violencia que se había producido en la retaguardia republicana, sobre todo contra los sectores de la Iglesia, lo que se llama la sacrofobia republicana, ¿no? Tenemos que pensar que, murieron cerca de 20.000 religiosos, ¿no? O personas cercanas a la Iglesia. Y eso afectó muchísimo a nivel de imagen de la República, porque los lobbies católicos en todo el mundo occidental pues apretaron mucho para disuadir sobre todo a
Francia e Inglaterra de que colaboraran con la República, ¿no? Y tuvieron éxito en la campaña propagandística. Entonces, la República necesitaba varias cosas. Una era demostrar que podían llevar a cabo una operación militar controlada donde no hubiera episodios de violencia contra población civil, ni contra religiosos, ni contra autoridades. Por eso, durante la batalla de Teruel se controló muchísimo y se cuidó muchísimo a las autoridades, tanto civiles como religiosas, sin ningún tipo de percance, al menos entre las autoridades que entre la población de la historia. Y otra cosa que necesitaba la República era demostrar al mundo occidental que había conseguido crear un ejército capaz de llevar a cabo una ofensiva exitosa, sostenida en el tiempo, y de ser, evidentemente lo que pretendía demostrar la República con esto es: he conseguido militarizar las milicias que habían sido un desastre en los primeros momentos de la guerra, y si hay una guerra en Europa, yo tengo un ejército capaz de participar como un aliado válido y útil para los intereses de las democracias europeas. Y entonces la República se lanzó a por Teruel por eso, y para intentar obviamente distraer la atención del ejército sublevado de Madrid. Es decir, fue, digamos, una operación de distracción que funcionó. Funcionó porque además, en un principio, esta operación de Teruel había de ser secundaria respecto a otra que se tenía que llevar a cabo, que es la operación P, que es una operación famosa porque se acabó llevando a cabo de manera fracasada y desastrosa en febrero del 39. Era la operación destinada a cortar la zona sublevada en dos, llegando a la frontera de Portugal por Extremadura. No se pudo llevar a cabo por diferentes problemas logísticos, de transporte de tropas, de nudos de comunicación y de otras historias. Entonces, al final, lo que había sido un golpe de acompañamiento secundario para despistar la atención y dividir las fuerzas del ejército sublevado, que era la batalla de Teruel, se acabó convirtiendo en la, pues en la madre de todas las batallas de la guerra civil, ¿no? La batalla que costó más vidas humanas y más bajas en general, porque ya sabéis que hablar de bajas y vidas no es lo mismo. Las bajas eso justo, bajas son heridos y que pueden volver a combatir muchos de ellos después. Y desaparecidos, exacto, en menos tiempo, ¿no? La batalla del Ebro tiene el mismo número de bajas, pero en el doble de tiempo. Claro, esto obviamente tiene que ver con las condiciones climáticas en las que se produjo la batalla, ¿no? La mayor parte de las bajas son por enfermedades respiratorias, congelaciones o muertes por frío, básicamente, ¿no? Sí. Por eso, los oyentes, leí el texto inicial para dar un poco de enfoque, ¿no?, a esta batalla y al momento que se está produciendo, porque había temperaturas que llegaron a ser de 20 bajo cero, ¿no?, en algunos momentos. Sí, esto lo explica muy bien mi buen amigo Vicente Aupí, que escribió un libro que se llama El General Invierno, que le recomiendo a quien lo quiera leer porque vale la pena. Vicente Aupí es un historiador de Teruel que tiene algunos libros de la batalla bastante interesantes. Se ha dedicado a estudiar él es meteorólogo, entre otras cosas. Bueno, no es meteorólogo, pero se ha dedicado, estuvo mucho tiempo en la sección de ciencia de ABC Nacional y conoce bastante bien todo el tema, pues la meteorología y tal, le interesa. Él tiene un observatorio en casa, le gustan mucho estas cosas y la verdad que es un crack. Escribió un libro que se llama General Invierno y lo trabajó bastante bien, todo el tema. La batalla de Teruel, como suele ocurrir desgraciadamente para quien hace la guerra, coincidió con el peor invierno del siglo, como le pasó a Rusia, ¿no? Entonces coincidió que entró un frente polar sin ningún tipo de oposición anticiclonal ni nada, y además entró dos veces, ¿no? Dos frentes polares, uno en diciembre y otro en febrero. Y bueno, un frío terrible, ¿no? Efectivamente. Además, con ventiscas siberianas, porque que limitaban totalmente la visibilidad, que aumentaban la sensación de frío, ¿no? Porque hablamos de 20 grados reales, pero la sensación térmica era más baja todavía. Y bueno, efectivamente, el testimonio que has leído. Si el viento es un poco potente, más de 50 kilómetros, podemos estar hablando de sensaciones térmicas de menos de 30, 30 y pico. Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Fue una absoluta desgracia. De hecho, esto es una referencia que supongo que le interesa a los oyentes. Cada guerra bautiza sus heridas, y lo que se conocía en la Primera Guerra Mundial como pie de trinchera, en la Guerra Civil se conoció como pie de Teruel, ¿no? El pie de Teruel, que es un pie con cadena gaseosa que se tiene que amputar porque los tejidos se han podrido por dentro, ¿no? Sí. Entonces, sí, este testimonio que leías es interesante. Yo he tenido la ocasión de entrevistar todavía a algunos excombatientes que lo explican, ¿no? Que cómo algunas veces cuando se hacían los relevos del frente, después de 3 días combatiendo de manera constante, esto te estoy hablando ahora de combatientes del ejército sublevado, pues explicaban que volviendo por la noche hacia las posiciones de retaguardia, buscando un lugar de abrigo para dormir, esto me lo explicaba un combatiente que se acercó a una porchada
que había visto, veía mucha gente allá, bueno, estirada ya, que parecía que estaban durmiendo, y cuando se despertó por la mañana encontró que estaban todos tiesos, ¿no? O sea, que habían quedado congelados. Luego había un episodio bastante común, esto también sirve bastante bien para ilustrar cómo son estas batallas a pie de terreno, que cuando se llevan a cabo ofensivas o combates localizados o se tiene que avanzar sobre el terreno en el curso de una batalla, como puede ser la batalla de Teruel, a todo lo que es el carro logístico se deja en retaguardia, es decir, tú avanzas sin petate, con lo justo, llevas tu arma, llevas tus cartucheras y llevas las raciones para moverte y ya está, se acabó. Entonces, claro, las mantas y todo las dejas en retaguardia y tienes que confiar en que el carro de suministros llegue a donde tú estás, a donde tú acabas la jornada, que sean capaces de encontrarte, tú de comunicarte para decirles dónde estás y que ellos sean capaces de llevártelo. Y esto pasaba muchas veces que no se daba esta circunstancia. Y esto era desastroso. Es decir, si a ti no te llegaba la manta, lo más probable es que tú acabaras teniendo un problema serio. No digo morirte, que en algunos casos sí, pero en muchos casos pudieras acabar cogiendo una pulmonía, congelaciones de extremidades, etcétera, ¿no? Efectivamente también se daba mucho la circunstancia de que bueno, cuando había muertos, pues como hemos visto tantas veces en literatura del Frente Oriental, ¿no? Se les robaba, bueno, se les quitaba a los muertos las botas, se les quitaba las mantas, porque todo esto eran cosas que valían mucho en estas circunstancias y además, y ahora acabo ya con esta digresión, porque creo que es interesante, para que nos demos cuenta hasta qué punto fue un desastre. Todo esto tendría que contextualizarlo, pero bueno, lo explico así. Para que veamos hasta qué punto fue un desastre. Para eso está tu libro. Que para saber más está tu libro. Sí, quiera que vaya el libro, evidentemente. Pero voy a intentar explicarlo lo mejor posible, ¿no? La guerra civil se hizo con medios muy precarios, en un país que era un país del tercer mundo, para decirlo claro, porque España lo era en aquel momento, una economía pues muy retrasada. Sí, agrícola y casi comenzando una preindustrialización un poco potente. Sí. Bueno, sí, en algunos lugares más avanzado y en otros menos, pero evidentemente estamos hablando de Teruel, que es un territorio con muy poca población, con poblamiento muy disperso, lo cual dificulta mucho también el tener abrigo para poder dormir, etcétera. Bueno, en fin. La cuestión es que en España se crearon dos ejércitos de masa sin medios para sostenerlos, ni armamentísticamente ni a nivel de equipamiento. Y esto se pone de manifiesto en que una vez que se puso en marcha la batalla de Teruel, ninguno de los dos contendientes esperaba que iba a llegar tan lejos. Ahora, si quieres, podemos explicar por qué llegó a donde llegó, pero la cuestión, y esto es lo que me importa ahora que estamos hablando del frío, es que hasta tal punto estaban poco preparados los dos contendientes para lo que se les venía encima, y esto nos puede hacer pensar en lo criminal que es llevar a los hombres a la guerra, que la República a mediados de enero todavía estaba comprando 100.000 pares de botas, y 100.000 eran los hombres que tenían en el frente de Teruel en armas. 100.000 pares de botas estaba comprando todavía a Checoslovaquia a mediados de enero, cuando faltaban... ¿Del 37 o del 38? Del 38. Te estoy hablando cuando la batalla de Teruel ya lleva en marcha prácticamente un mes. En ese momento la República se da cuenta que le faltan suministros, equipamiento básico para que ustedes puedan soportar las temperaturas que hay en Teruel, ¿no? Además, cualquiera que quiera ver fotos de la época, sobre todo recomiendo el archivo de Agustí Centelles, que fotografió al ejército republicano, verá que los hombres iban con alpargatas de esparto, que es que no había más. Y en el caso del ejército sublevado nos encontramos algo muy similar. Claro, como yo estaba comentando, era muy común que los hombres perdieran el equipo, bueno, que se lo perdieran, ¿no? Los encargados de la intendencia que perdieran el equipo en los traslados. Y el ejército sublevado tuvo que poner en marcha, y estamos hablando de que esto lo hizo a principios de febrero, cuando la batalla ya le quedaban 2 semanas y había pasado lo peor del invierno, tuvo que poner en marcha un almacén de emergencia con todo tipo de ropas de abrigo que os podáis imaginar, desde gorros hasta botas, pasando por calzoncillos, camisetas interiores, abrigos, capotes, todo, para cubrir las necesidades de los soldados que se quedaran sin estos medios, porque los perdían o por lo que fuera. O se rompiese o lo que fuese. Sí. O sea, esto lo que nos pone manifiesto es que los hombres estaban viviendo en unas condiciones de una precariedad extrema que explican, entre otras cosas, el altísimo índice de bajas, que en la batalla de Teruel el 80% de las bajas que hubo, y estamos hablando de que hubo 100.000
100.000 bajas, el 80% fueron irrecuperables. Cuando digo irrecuperables, hablo de gente que queda inútil, como se decía en el lenguaje de la época, que queda inhábil para cualquier tipo de trabajo pesado, para cualquier tipo de trabajo con exigencia física, etcétera. O sea, Sí, sí. por las consecuencias de la batalla, ¿no? A nivel de enfermedades respiratorias, de amputaciones y de tantas otras cosas, ¿no? O sea, que esto nos tiene que dar una idea de lo que es la guerra, ¿no? Es decir, y de hasta qué punto, antes que criticábamos la historia militar más clásica, es necesario descender al terreno para ver qué es y qué hay en ese movimiento del día tal, de aquí a no sé dónde, de tal unidad. ¿Quiénes son los que están allí y cómo lo viven? Esto es lo que nos tiene que interesar. Sí, sí, evidente. ¿Y cómo se hace ese movimiento? Porque claro, tú dices, mueve de aquí a aquí, pero bueno, no es lo mismo moverse en camión que moverse a pie y moverse a pie sobre el barro, sobre la nieve, ¿no? De hecho, resumiendo un poco, yo creo que una imagen que resume mucho ese concepto que estás hablando tú, de la Guerra Civil Española, es algo que aparece en pocos ejércitos. Yo solo me suena haberlo visto en el ruso, en el soviético de la época y en el ruso zarista, que es que muchas imágenes de soldados españoles de ambos bandos aparecen con una manta enrollada sobre el cuerpo, porque es lo más importante que tiene en su equipo, y la llevan como una especie de en diagonal. ¿No te fijas en muchas fotos que aparece la manta? Porque para ellos es todo, es decir, su poncho, su cama y lo único que tienen, porque no hay tiendas de campaña, no hay una intendencia de cuarteles de campaña, y claro, duermen en donde pueden. Y en Teruel más, porque no hay alojamientos, claro. Las condiciones en las que se vieron obligados a combatir fueron inhumanas. O sea, el trauma psicológico, la huella que dejó en la gente que pasó por Teruel es aterradora. Muchas veces los combatientes, esto lo he tenido ocasión lo he podido ver muchas veces haciendo trabajo de campo, entrevistando a supervivientes de la batalla, que en muchos casos civiles ya, porque combatientes, como podéis imaginar, no quedan muchos. Sí. De lo que se puede entrevistar son gente que eran adolescentes o niños en la época, pero lo que te explican es eso, ¿no? Que muchas veces en los pueblos, durante todo el franquismo y después en la democracia ya, se recibía mucha gente que venía de visita con la familia para enseñar los lugares donde habían combatido. Esto fue muy típico durante toda la historia de España después de la Guerra Civil, ¿no? La gente quería volver a ver a enseñar a la gente dónde estuve, ¿no? Y la sensación los testimonios que dejaba la gente eran de sobrecogimiento, ¿no? De no entender por qué tuvimos que morir aquí, para qué, ¿no? Es decir, si ya por sí cuesta entender el tener que morir, tener que morir en según qué circunstancias aún es más terrible, ¿no? Y en Teruel, una cosa que se puede constatar muy fácilmente cuando se hace un poco de arqueología del terreno, esto se puede hacer todavía hoy, y eso que ha habido muchísimos busca tesoros, por decirlo entre comillas, con todas las comillas posibles. Ha habido mucha gente aficionada a ir buscando vestigios de la guerra, restos materiales de obuses o de de todo, ¿no? Casquillos, etcétera. Es muy fácil todavía que en las zonas donde más tiempo estuvieron las tropas desplegadas y donde más combates hubo, es muy fácil encontrar restos de latas, restos de vidrio, de las botellas de coñac, del vino, y algunos de los sitios donde se combatió con más virulencia son verdaderamente aterradores, en el sentido de decir, no concibes mentalmente cómo alguien podía dormir allí, cómo alguien podía vivir allá, de alturas sometidas a intemperie totalmente, sin ningún tipo de infraestructura de lo más mínimo. O sea, es decir, igual estamos hablando de que lo más mínimo que puede cubrir a un soldado en kilómetros a la redonda, es que son lo que llamamos en Aragón las parideras, que son los refugios para las ovejas de adobe. Sí. Y ahí se hacinaban los soldados, aprovechando este tipo de eso, y evidentemente cavando agujeros en las trincheras, poniendo parapetos de piedra, etcétera, ¿no? La situación fue verdaderamente muy luctuosa para la gente, y el rastro, como digo, psicológico hizo que mucha gente no se recuperara nunca. O sea, el trauma fue para toda la vida. O sea, Teruel fue una experiencia extrema en todos los sentidos. La guerra lo es siempre, pero no es lo mismo combatir en pleno invierno polar que combatir en verano en el Ebro, ¿no? No, se une la desgracia de la guerra con la desgracia de un glaciar casi, ¿no? De una mini glaciación, ¿no? Básicamente, para que el oyente conozca un poco, ¿no?, la batalla, tenemos un Teruel, ¿no?, con tropas, digamos, sublevadas o nacionales, unos 4.000 entre soldados y milicianos de falange, ¿no? Más o menos sería lo que resiste la ciudad.
y le ataca el bando republicano. El mando, ¿quién lleva el ejército? Que es el general Balibrea. Pues mira, ahora si te iba a dar, no lo tengo en la cabeza. Sí, creo que es Balibrea, sí. El ataque a la ciudad de Teruel, sí. Pero básicamente, el oyente, para que más o menos enfoque un poco la batalla, la ciudad de Teruel, ¿no?, es atacada, resiste, ¿no?, el principal ataque republicano, y es cuando llega una especie de columna de auxilio, ¿no?, de los nacionales en su rescate. Ese sería el resumen más breve de la batalla, ¿no? Bueno, es un poco más complejo. A ver, el escenario principal, de principio lo has dibujado bien. La batalla de Teruel comienza cuando las tropas republicanas presionan, sobre todo sobre los extremos del cuello de botella que comentaba, que estaba situado al noroeste de la ciudad, la única zona por la cual se unía la ciudad al resto de la zona sublevada. Presionaron esos dos cuellos de botella y prácticamente el primer día, en los 3 primeros días cerraron el cerco por completo sobre la ciudad. Sí. Los resistentes del interior de la ciudad se refugiaron en 2 reductos dentro de del núcleo urbano muy rápidamente. Prácticamente ya en Navidad estaban aislados dentro del casco de la ciudad, en 2 reductos diferentes, en el seminario y en la comandancia, que estaba en la zona de la actual glorieta, para quien conozca Teruel o para quien vaya por ahí. Esto fue una decisión muy discutida, porque, bueno, ahora lo explicaré, es muy, muy interesante y muy importante a nivel de estrategia militar. La cuestión es que en el mismo momento que las fuerzas republicanas ponen sitio a Teruel, el sitio, ya digo, se consigue con éxito, con el sitio de la ciudad, lo que no se consigue es tirar la resistencia. Tomarla, ¿no? Tomarla. Rápido. Claro, sabemos que los combates urbanos son los más exigentes en la guerra, los más complicados, y normalmente la tumba de los mejores ejércitos. Luchar en una ciudad es lo peor que le puede pasar a un ejército. Muy pocos están preparados para hacerlo de manera efectiva, ¿no? Y la cuestión es que la República espera que Franco verdaderamente no... De alguna manera esperan una batalla fácil, conseguir tomar la ciudad rápido y de alguna manera presentar un triunfo ante el mundo y poder subir la moral también de la retaguardia republicana, que estaba por los suelos, ¿no?, después de la pérdida del norte. Entonces pasa absolutamente, o sea, pasa que el interior de la ciudad los defensores resisten, y además pasa que Franco envía tropas de auxilio, pero no envía una columna, no, Franco envía a toda la reserva del ejército sublevado que venía del frente norte. O sea, Franco envía al cuerpo de ejército de Marruecos, al cuerpo de ejército de Castilla y al cuerpo de ejército de Galicia. Estamos hablando de las tropas de élite todo lo que había, digamos, claro, lo que había quedado liberado al caer en el norte, ¿no? Los manda a cubrir digamos, nuevo frente, ¿no? Este pequeño frente. Claro, que estas tropas no estaban... Esta gente se estaban preparando para lo que comentábamos antes, ¿no?, para el asalto sobre Madrid, y estaban descansando, obviamente, merecidamente después de los combates en el norte, que habían sido muy exigentes. Entonces, la emergencia en Teruel hace que Franco responda, pero claro, esto era lo que esperaba Vicente Rojo, ¿no? Antes me preguntabas que quién dirigía las tropas sobre el terreno. Puede que fuera Sanabria, pero ahora no lo recuerdo. Además sí, yo creo que es Sanabria. El ejército de Levante es Sanabria, sí. El que diseñó el plan fue Vicente Rojo, que era el jefe del Estado Mayor de republicano, y Vicente Rojo esperaba que Franco mordiera el anzuelo, precisamente que Franco diera la importancia, y ahora también explicaré esto, porque Franco obviamente no era tonto, y esto es una cosa que hay que dejar muy clara, porque a la gente a veces le gusta hacer este tipo de análisis sencillos y no así. Vicente Rojo esperaba que Franco respondería, y Franco respondió, porque Vicente Rojo lo que necesitaba era desviar la atención de Franco de otros objetivos más inmediatos, ya fuera Madrid o otro tipo de operaciones que podía llevar a cabo, pero Madrid era la que estaba preparando, ¿no? Entonces necesitaba desviar la atención. Y lo que consiguieron ambos respondiendo al reto que uno y otro se planteaban fue acabar convirtiendo la batalla de Teruel en una batalla de desgaste, que es, en las circunstancias de la guerra moderna, lo que nos lleva a la guerra total y a la batalla decisiva. Es decir, ¿por qué decisiva? Porque ambos contendientes pusieron todos los medios que tenían a su alcance sin comprometer
el resto de frentes, porque no olvidemos que España era un frente de 1.000 kilómetros continuos, sin comprometer el resto de posiciones que tenían en la península, pusieron todos los medios a su alcance, materiales y humanos, para combatir esa batalla. Eso es una batalla de desgaste, eso es guerra total, y eso es lo que hace la batalla de Teruel una batalla decisiva, por el nivel de pérdidas que tuvo. Es decir, ambos bandos tuvieron muchas pérdidas, la República tuvo más, porque un ejército en retirada siempre sufre más pérdidas que un ejército que va en avanzada, y además, porque la República perdió en el curso de la batalla una cosa que es básica en cualquier ejército moderno, que es el cuerpo de oficiales intermedios o de campo. Es decir, la columna vertebral o los nervios de un ejército, los oficiales encargados de mandar a la tropa sobre el terreno. La República ha costado muchísimo esfuerzo formar a esta gente durante un año prácticamente o más. Estamos hablando de que la reforma del ejército republicano comienza en septiembre del 36 y la batalla de Teruel comienza en diciembre del 37. O sea, la República llevaba un año preparando ese ejército y ese ejército directamente, o sea, es destruido, desmantelado totalmente en la batalla de Teruel, fruto de la exigencia de los combates y del clima, y eso es lo que explica, para que el lector tenga la visión, o sea, para que el oyente tenga la visión amplia y pueda ver las cosas como van, que el 22 de febrero acaba la batalla, 22-23, dependiendo de quien lo diga, y que el 7 de marzo, es decir, 2 semanas después, el ejército sublevado está lanzando una ofensiva general en toda la línea del frente de Aragón y a principios de abril, es decir, un mes después, está partiendo, como tú explicabas antes, en la zona republicana en dos, llegando a Vinaroz, que es desastroso para la República, es desastroso. La República es incapaz de sostener el frente durante un mes continuo, el frente se hunde, o sea, se hunde. El ejército sublevado no gana la guerra en ese momento, porque los ejércitos necesitan para ir reabastecerse. Un ejército moderno no puede avanzar sobre el aire, ¿no? Obviamente. Entonces, con las líneas muy estiradas de suministro, tiene que acabar parando al final, ¿no? Y obviamente también la República acaba respondiendo y resistiendo, ¿no? Pero esta es la importancia que tiene la batalla de Teruel. Esto es lo que tenemos que quedarnos con la idea, ¿no? Entonces, volviendo otra vez al principio de las cosas, Franco responde a la batalla de Teruel por una cuestión de prestigio. Es decir, Franco, como había pasado ya en Toledo, está construyendo en Toledo, en Oviedo o en otros, en el santuario de Santa María la Cabeza, en otros episodios de la batalla, de la guerra civil, perdón. Franco estaba construyendo su imagen de líder carismático que nunca abandona a los suyos, que si los suyos resisten y se muestran heroicos, él responde como hombre providencial y acude al rescate. Esta era la idea de la batalla de Teruel. La batalla de Teruel era la idea de crear de dar lugar a un nuevo mito de la guerra civil como había sido Toledo, ¿no? Es decir, ellos han resistido, han sido heroicos y yo he sido providencial, enviado por Dios en cruzada santa para salvar a la verdadera España de las fuerzas del mal, ¿no? Esta era la idea. Esta era una de las ideas, ¿no? Y evidentemente, además, también ha asestado un golpe decisivo a la República, porque en la guerra moderna es común buscar la batalla decisiva, ¿no? Y esto es lo que acaba siendo la batalla de Teruel y lo que nos pone sobre la idea de que las guerras, una vez las ponemos en marcha, cobran vida y son impredecibles, ¿no? Esto es fundamental. Las guerras no responden nunca a planes preestablecidos, sino que responden a hechos consumados. De hecho, es lo que estabas hablando de la batalla decisiva, ¿no? Un problema que dicen muchos libros, expertos, que el problema que tuvo la Guerra Civil Española al comienzo es que no hubo unas grandes batallas decisivas que hiciesen una victoria rápida, ¿no? Porque ninguno de los dos era suficientemente fuerte para atreverse a una batalla decisiva, porque al final una guerra de desgaste debilita a los dos bandos. Bueno, esto es un tema muy complejo porque ya llevamos un tiempo investigando ya con mi colega Miguel Alonso, con quien publicaremos además un libro en un par de años sobre el conjunto de la guerra civil, donde hablaremos de todas estas cosas, pero bueno, él ya lo ha comentado bastante bien en su tesis doctoral. Ya no es que no existiera la capacidad para llevar a cabo una batalla decisiva. Verdaderamente las cosas no son tan así, ¿no? Es decir, cuando el ejército sublevado fracasa a la hora de tomar Madrid es porque verdaderamente toma una ciudad de 1 millón y pico de habitantes como tenía Madrid. Entonces, muy complejo. Es muy difícil, quiero decir. Sí. Es que una ciudad es muy fácil de defender para el defensor. Muy fácil entre comillas, entiéndase. En una guerra. Pero tomar una ciudad al asalto no es lo mismo que correr desde Andalucía hasta Madrid por la estepa. También, otra vez, estamos hablando de lo mismo. Avanzar por Extremadura contra milicias sin formación militar, es decir, que si el ejército sublevado tiene toda la superioridad durante todos los primeros meses de la guerra
porque es que es el ejército profesional que tiene España, que es el colonial, el que está en el protectorado de Marruecos. Es que no hay más, quiero decir, directamente barren, pero porque es que son gente que tienen preparación y están haciendo una guerra para que están listos, ¿no? Que es una guerra de columnas avanzando rápido, pero claro, una guerra de columnas, la guerra que conocen los profesionales militares españoles de Marruecos no tiene nada que ver con lo que se encontraron en Madrid, que es una guerra sucia, de ratonera, de golpea y huye, de sorpresa, de bomba trampa, en fin, de tiros desde las azoteas, desde las ventanas, de cóctel molotov. Es muy complicada una batalla urbana, ¿no? Entonces, es verdad que en aquellos meses la guerra civil llegaba a una situación de empate en torno a Madrid, en los diferentes combates que se producen en torno a Madrid, y que es lo que acaba decantando a Franco por marchar hacia el norte, ¿no? Es el estancamiento estratégico, básicamente. Una vez más lo vemos, lo que comentas tú y lo que estaba diciendo yo también un poco, ¿no? Es decir, los combatientes van respondiendo a hechos consumados, se encuentran circunstancias ante las cuales tienen que responder, ¿no? Y entonces, en la batalla de Teruel, volviendo otra vez al tema en el que nos habíamos quedado, cuando Franco lanza, o sea, para que nos quede claro, Franco lanza la operación de salvamento de Teruel el 29 de diciembre. Estamos hablando que lo hace 14 días después de empezar la batalla, ¿vale? Entonces, la respuesta es casi inmediata, es muy rápida para las infraestructuras y comunicaciones que tiene España en ese momento y en una situación de guerra. Es rápida, sí. Es una respuesta, una reacción rápida, ¿no? Entonces, por una serie de circunstancias, el contraataque sublevado o la operación de rescate fracasa. Había triunfado, o paradójicamente triunfa, esto es una anécdota curiosa, vale la pena contarla, ¿no? El ejército sublevado había conseguido poner en desbandada en la Nochevieja de ese año, del 37, pone en desbandada el ejército republicano, por una serie de circunstancias que no puedo explicar ahora, ¿no? Y consigue poner en desbandada el ejército republicano de tal manera que no queda resistencia. O sea, es decir, si los sublevados deciden a la tarde-noche del 31 entrar en Teruel, no se hubieran encontrado resistencia. No había nadie, se habían ido todos en desbandada. Es el famoso cruce fantasma del río, ¿no? Que ahí hay dudas que se cruzase el río y eso, ¿no? Sí, bueno, la duda es más un mito que otra cosa. Pusieron directamente guardia en el río para que no cruzara nadie. ¿Por qué? Pues pusieron guardia porque, bueno, ya sabemos cómo es o sea, que decir, en la guerra no solo juegan los factores racionales militares, sino también los factores políticos de puesta en escena. Y lo que se pretendía era conseguir una entrada gloriosa en Teruel a plena luz del día, el 1 de enero, diciendo el año 38 es el año de la victoria, será el año de la victoria. Lo que se quería proyectar era esta idea, ¿no? Poder hacer las fotos a plena luz del día, que vinieran los reporteros, todo el pitote, quiero decir que esto pasa en todas las... Sí. Que pasa en todas, ¿no? Lo simbólico, la importancia de los tempos, controlar la imagen, vender la imagen y proyectarla bien. Esto en la guerra civil fue fundamental y por eso la guerra civil es una guerra tan mediática y tan importante todavía hoy en día y tan conocida a nivel global, porque fue una guerra que tuvo una implicación mediática importantísima, ¿no? Entonces, durante la noche, curiosamente, a las fuerzas republicanas y además a base de coacciones se consiguió que volvieran a sus posiciones y cuando el ejército sublevado intentó pues penetrar en la ciudad se encontró con resistencia. Así que bueno, la batalla de Teruel podía haber acabado el día 31 y en cambio duró todavía 2 meses más, ¿no? Y esto es una pero David, una pregunta que, claro, esto es como al final, yo soy de Oviedo, ¿no? Y la batalla de Oviedo es muy parecida viendo lo que el despliegue y todo esto. Básicamente aquí estaríamos hablando de que en parte de Teruel habría tropas sublevadas, ¿no? Esos falangistas y algún soldado, y después en algunos barrios, ¿no? En nuestro barrio, que es justo ahí en donde el río Turia, ¿no? Habría tropas republicanas, ¿no? Las tropas sublevadas están ya en aquel momento en el cual se produce este episodio de Nochevieja que estoy explicando, ya llevan prácticamente aisladas en los reductos que he explicado antes, que son reductos muy reducidos, es decir, verdaderamente para alguien que vaya a Teruel y vaya a ver el seminario y entienda que allí estuvieron recluidos prácticamente 2.000 hombres, además con civiles y todo, quiero decir, porque había muchos civiles que se refugiaron con ellos, familiares o gente que tenía miedo a las represalias republicanas o lo que fuera. Es aterrador porque es un espacio muy reducido, muy reducido. Además, no eran edificios de sillería con una resistencia muy buena, no es como el Alcázar de Toledo que tenía
unos fundamentos sólidos, paredes muy gruesas. Era relativamente el Alcázar de Toledo era un edificio propicio para resistir, pero los reductos de la batalla de Teruel no lo eran. Pues bueno, yo no sabría decirte, ahora lo digo a ojo, pero estamos hablando de 2 reductos que debían ocupar el 5% de la superficie del casco urbano de Teruel, del centro. Vale. 5, 10%, como mucho 10, te estoy diciendo un 10, ¿vale? Entonces, esto es muy interesante porque ya se habían recluido allí y como yo he dicho, como os estaba explicando, para los que les interesen más las cuestiones estratégicas, es un tema interesante porque el perímetro del casco urbano, de lo que era entonces la ciudad de Teruel, tiene como unos 5 kilómetros del perímetro urbano, ¿no? Del centro. Y después de los combates, después de la batalla, hubo un debate sobre cuál hubiera sido, esto dentro del Estado Mayor, se recoge en la documentación, ¿vale? Hubo un debate sobre qué hubiera sido mejor. ¿Habría sido más conveniente resistir en las zonas exteriores del casco urbano en lugar de renunciar directamente a la mayor parte del centro para recluirse en unos reductos que al principio fueron amplios, pero luego se fueron reduciendo fruto de la resistencia republicana? Aquí hubo toda una cuestión, toda una problemática bastante dura, porque al comandante encargado de la defensa de Teruel, el comandante sublevado encargado de la defensa, que era el coronel Rey Dacourt, se le abrió un proceso in absentia, un proceso militar por cobardía y por traición, porque bueno, se consideraba que había combatido a favor de los intereses republicanos, que había intentado de alguna manera sabotear la resistencia del ejército sublevado en Teruel. Esto el comandante, estoy hablando del comandante del ejército. Sí. Y esto se ha demostrado que, bueno, fue un juicio farsa, un montaje para ponerlo como cabeza de turco, ¿no? Del fracaso, sobre todo para explicar el fracaso de la contraofensiva sublevada para recuperar o para salvar Teruel, ¿no? Se le trató como tal, y sobre todo el general Varela, que era el comandante o sea, el comandante en jefe del ejército del norte, ¿no? Sí. Del ejército de Castilla. El propio ejército de Castilla, que era la punta de lanza del avance de la contraofensiva. Claro, él tenía que limpiar su nombre. Y pusieron en la picota a este pobre hombre que bueno, al final acabó muriendo durante la retirada republicana en Cataluña, a punto de llegar a la frontera francesa. Murió en unas circunstancias extrañas, probablemente fusilado por los escoltas republicanos que llevaba, junto al obispo de Teruel y otras personas. Pero bueno, la cuestión es esta, ¿no? Esto es lo interesante. Él optó por los medios con los que contaba, humanos y armamentísticos, que eran muy reducidos. Había personas, pero no había suficientes armas, ni había medicinas, ni había agua, muchas veces, etcétera, porque los aljibes estaban fuera del acceso, de su alcance y demás. Bueno, él decidió optar por concentrar esfuerzos, esperando que la salvación vendría rápido, y verdaderamente el hecho de que los sublevados podían haber llegado a Teruel el 31 demuestra que su enfoque no era erróneo. No. Pero bueno, al final tuvo que correr con la culpa, y aún resistieron los 2 reductos hasta el 7 uno y el 8 de enero el otro, ¿no? Esto es otro episodio interesante. Efectivamente, como tú comentabas, el ejército popular o republicano, como queráis llamarlo, estaba en toda la ciudad menos en esos 2 reductos. Entonces, para poner fin a los reductos, para rendirlos, puso todos los medios que tuvo a su alcance. Es decir, y esto es otra de las cuestiones que explica la guerra total. Para que entendáis un poco por qué utilizo ese concepto, guerra total es cuando los contendientes ponen todos los medios en liza para conseguir la victoria sobre el enemigo, que se emplean todos los medios para conseguir una rendición incondicional, es decir, tú impones tus condiciones al enemigo, y esto se pone esos son 2 claves que explican bastante bien qué es la guerra total, ¿no? Y eso pasó. El enfoque de la República era justamente eso. La República empleó todos los medios que tuvo al alcance para rendir a los defensores de Teruel. Empleó incendios provocados, empleó minas subterráneas, cavando túneles y poniéndolos bajo los cimientos, bombardeos de artillería pesada, quemarropas contra las paredes, bombardeos de aviación cuando fue posible también. En fin, empleó todos los medios posibles. Y esto además, hay un episodio interesante, y con eso acabo esta parte, pero que quiero dejarlo claro, para que nos fijemos, ¿no?, en la naturaleza de la guerra moderna, de esta guerra total que estoy hablando, ¿no?, donde el civil, que esa es otra característica de la guerra total, deviene también enemigo, o sea, se convierte en objetivo a abatir. ¿Por qué? El 18 de diciembre, la República envía, cuando ha conseguido cerrar por fin el cerco sobre Teruel, ha puesto sitio a la ciudad, ha cerrado las tenazas sobre la ciudad,
envía un comunicado al interior de la ciudad y avisa de que a partir de las 9 del día siguiente, todo aquel que continúe dentro del perímetro de la ciudad bajo el control de los sublevados será considerado enemigo, aunque sean civiles. Claro, lo que estaba haciendo la República aquí era, de alguna manera, curarse en salud a sabiendas de que habría víctimas civiles. Estaba diciendo, bueno, yo he avisado, el que no quiera cruzar... Evidentemente todo esto lo dijeron además explicando que aquel que cruzara las líneas salvaría su vida, no se le haría ningún daño, se respetarían sus propiedades, etcétera, 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 ¿vale? Evidentemente muy poca gente respondió a esta llamada por dos cuestiones, que además fue una llamada que también se abrió a los combatientes, ojo, O sea, combatientes y a civiles. Claro, obviamente a ellos lo que les interesaba es que los combatientes se rindieran, que desertaran. Sí, la idea, sí. Entonces, nadie se acogió, muy poca gente se acogió porque primero había mucho miedo, la gente no se lo creía, pues porque obviamente en la guerra civil había todo un mito ya, mucho miedo por los rumores que habían corrido y por las cosas que eran verdad, de la violencia que había habido, tanto en un bando como en el otro, y bueno, pues mucha gente que estaba en el seminario tenía familiares con delitos de sangre o ellos mismos delitos de sangre o tenían ideales de derechas y tenían miedo a cruzar las líneas o directamente los mandos militares dentro de la defensa de la ciudad también advirtieron de que aquel que se pasara y fuera detectado cruzando las líneas pues sería justiciado por traición, ¿no? Entonces, esto sí es muy interesante y efectivamente cuando la República cuando pasa el ultimátum que se ha dado, la tregua, pues comienza a bombardear masivamente la ciudad y la ciudad queda reducida en un 80% a escombros. Es decir, el 80% de la ciudad quedó irrecuperable, se tuvo que reconstruir. Sí. Esto da una idea de la devastación y de la dureza de los combates que hubo en el interior de la ciudad. Claro, porque es que los combates serían en este momento o también después cuando lleguen las tropas nacionales habría combates en la ciudad o se abandona. Bueno, porque vamos a hablar ahora del ataque por el norte, ¿no? Sí, mira, en la ciudad ese combate, o sea, para que lo entienda el lector, perdón, joder, estoy pensando todo en términos de libro. No, sí. No, pero nos pasa a todos, tranquilo. Bueno, esto es interesante. Hay combates simultáneos tanto dentro de la ciudad desde el día 19 como en todo el perímetro exterior defensivo. Es decir, la República está combatiendo fuera, primero para ampliar, digamos, el perímetro del cerco, después está combatiendo para sostener la contraofensiva sublevada. Y al mismo tiempo está combatiendo dentro de la ciudad, ¿no? Y esta situación se dilatará hasta el 8 de enero, que caiga el último reducto, que es el del seminario, el último que cae, bajo el mando del coronel Barba. Y entonces, a partir de aquí, se abre un nuevo escenario de la batalla de Teruel, ¿no? Efectivamente. Hay combates en diferentes zonas, bastante importantes, pero bueno, no podemos entrar en detalle. Pero hay dos episodios importantes. Hay dos episodios muy importantes. Uno tiene lugar empezada la segunda mitad de enero, que son los combates por los Altos de las Celadas y el Muletón. Son dos posiciones estratégicas fundamentales que están en la salida norte de la ciudad, en una de las comunicaciones básicas de la ciudad, que es la zona que comunica Teruel con Alcañiz. Porque es importante, Alcañiz es la segunda población de la provincia de Teruel, sí. Y es muy importante porque está conectada directamente con Cataluña. Entonces, claro, si se cortaba esa posición, se cortaba esa carretera, y si se cortaba esa carretera dejaba de haber la posibilidad de que llegaran refuerzos de la República a la ciudad a través de Cataluña, desde Cataluña, que era uno de los centros de poder de la República. Entonces, es el cauce del río Alfambra, ¿no? Más o menos la carretera va por ahí, ¿no? Todavía no, lo de la Alfambra viene más tarde. Pero me refiero al río que va al lado de la carretera, ¿no? El río pasa exactamente, efectivamente, esto tienes toda la razón, el río va en paralelo a la carretera de Alcañiz, efectivamente, sí señor. Pero evidentemente lo que estamos hablando de dos posiciones, los Altos de las Celadas y el Muletón, que están en altura y que evidentemente no hace falta tomar la carretera, como todos sabemos, ¿no? Con controlar las zonas estratégicas y poder ponerlas a tiro de artillería en las carreteras, pues ya se acabó carretera, es como si estuviera cerrada. En términos militares es así. Y esto es lo que pasó. El ejército sublevado puso mucho esfuerzo en tomar tanto el Alto de las Celadas como el Muletón, y además, fijaros hasta qué punto puso esfuerzo. Estas son dos posiciones muy interesantes. Si alguna vez vais a Teruel, os recomiendo visitarlas porque además ahora están bastante indicadas. Se ha hecho un esfuerzo importante para que el turismo y demás pueda acceder a estos sitios.
Estas son las zonas terribles en la sensación de exposición paisajística que provocan y imaginarnos lo que debió ser el invierno allá, ¿no? Y allá las posiciones eran tan importantes que la República había desplegado hasta 2 divisiones, ¿no? Además es una zona muy reducida, digo, es que es muy reducida, yo no sé, yo creo que habrían allá como 5 o 6 campos de fútbol, no más, pero había muchos hombres defendiendo esas posiciones, ¿no? Por su importancia. Entonces, el ejército sublevado, cuando lanzó las operaciones para tomar estas 2 puntales decisivos, que fueron los que variaron ya el curso, o sea, son el punto de inflexión real de la batalla de Teruel, aunque luego venga la batalla de la Alhambra, que se ha llevado a la fama por otras cuestiones, pero que es una batalla más bien simbólica, por una cuestión que ahora explicaré. Allá, cuando la República todavía tiene capacidad de resistir y todavía resiste durante prácticamente 10 días, el ejército sublevado, en una zona, ya digo, muy reducida, de muy pocos kilómetros cuadrados, concentra el fuego de 500 cañones. 500 cañones de artillería de los 2 cuerpos de ejército que están en la zona, que son el de Galicia y el de Castilla. 500 cañones. Y toda la aviación de la Cóndor y de la Aviazione Legionaria italiana, que está despegando ese día, por primera vez en toda la batalla de Teruel, pueden despegar los aviones del ejército sublevado. Por primera vez en toda la batalla. ¿Por qué? Esto es muy importante, ¿no? Yo creo que a los oyentes les gusta saberlo. La batalla de Teruel tuvo una característica muy concreta, que es que la República tuvo superioridad aérea por primera vez en mucho tiempo porque tuvo facilidades climatológicas. Es decir, los aviones republicanos despegaban desde Valencia, donde los días de sol son prácticamente eternos durante todo el año. Es una zona muy soleada. Sí. Lo era antes y lo es hoy. Pero el ejército sublevado, sus aviones salían del Valle del Jiloca, que es la zona oeste de la provincia de Teruel. El aeródromo de la Cóndor estaba en Bello, que es un pueblo que está al lado de Calamocha. Y es igual, aunque hubieran salido desde Zaragoza, es que el Valle del Ebro es una zona de niebla perpetua, y con niebla perpetua no se puede despega, ¿no? No se despega. No, despegas, aterrizar no sé. Efectivamente, este es el problema, ¿no? Entonces no despegaban los aviones y la República combatía estaba sola en los cielos, y esto también explica parte del éxito que tienen en el principio de la batalla, ¿no? Hasta mediados de enero. Al contrario de esto, la República se encuentra con las fuerzas aéreas del ejército sublevado combatiendo a pleno rendimiento durante aquellos días de la segunda mitad de enero, que fueron decisivos y que acabaron expulsando a las tropas republicanas de estas 2 posiciones decisivas, además machacando sistemáticamente a todos los relevos que iban entrando en las posiciones, machacados por la artillería, machacados por la aviación y por los asaltos de la infantería. Esto llegó a ser tal... David, viendo una revista, La batalla de Teruel, de Despertaferro, también usaron todas las unidades, digamos, acorazadas, 4 compañías en esta batalla cerrada, ¿no? Es decir, los sublevados usaron toda su fuerza para tomar estas 2 pequeñas cotas, ¿no? Sí, además es que, fijaros, hay una cuestión muy interesante, y aquí quiero traer a colación el trabajo de mi amigo Pedro Corral, que, bueno, mucha gente, si nos escucha gente de Madrid, lo conocerán porque ha sido, y creo que todavía lo es, concejal del Partido Popular en Madrid. Pedro Corral escribió un libro magnífico sobre la 84 Brigada Mixta, que se llama Si me quieres escribir, y que, bueno, es un libro maravilloso, ¿no? Bueno, maravilloso y terrible a la vez, como todas estas cosas que nos gustan, y que justamente habla de la unidad del ejército republicano, esta 84 Brigada Mixta, que estuvo a cargo de tomar uno de los reductos del interior de la ciudad. Después de estar combatiendo durante 3 semanas, imaginaros hasta qué punto fueron exigentes los combates en las celadas y en el muletón. Claro, a esta gente el 8 de enero les dieron permiso, os lo habían prometido, dijeron, cuando consigáis tomar los reductos del interior marcharéis a descansar, que ya es hora, ¿no? Después de 3 semanas combatiendo. Lo normal es que los combatientes estén en primera línea durante 18 o 20 días como mucho. Sí. Pero esta gente estuvieron más, ¿no? Y después de tener el permiso y de estar disfrutando durante unos pocos días, prácticamente estamos hablando que lo llevaban disfrutando 7 días, o 8 días, o 9, fueron llamados a las armas de nuevo para acudir precisamente a cubrir las bajas que estaba habiendo en estas zonas, que estaban siendo masivamente atacadas por el ejército sublevado. Hubo una rebelión, se amotinaron los soldados que decidieron colectivamente no ir al frente, que no irían, porque no era lo que se les había prometido y porque estaban pues hartos, cansados, agotadísimos, ¿no? Como es normal. Y aquí se produjo la famosa,
produjeron los famosos ajusticiamientos de Rubieros de Mora, donde fueron, ahora hablo de memoria y seguramente me equivocaré de la cifra, pero bueno, fueron varias decenas de combatientes republicanos fusilados por el mando. Por desobediencia, ¿no? Por castigo, por desobediencia, efectivamente, y como ejecuciones ejemplarizantes para el resto, ¿no? Por negarse a ir a combatir. Pero esto nos da una idea de las tensiones de la guerra y las dificultades de cualquier maquinaria de guerra para mantenerse en pie en estas circunstancias, ¿no? Quiero dejarlo claro y haciendo referencia al trabajo de Pedro porque vale mucho la pena para quien se quiera acercar. Es un libro que está descatalogado, pero bueno, como siempre, los libros de segunda mano se pueden conseguir por Iberex Libro y en muchos sitios. Mucho la pena. Entonces, una vez el ejército sublevado toma estas cotas, Teruel, la única conexión que tiene la República para conectarla y suministrarla y abastecerla es la carretera de Valencia, que está en dirección sur-este, ¿no? O sea, Teruel está en situación de cerco, como aquel que dice, por parte de las tropas sublevadas, en este caso ahora. Y entonces, aun con todo, no encuentran la manera. Ven que los ataques frontales, que es la norma de la guerra civil, los ataques frontales, básicamente lanzarte a pecho descubierto contra las posiciones enemigas, son la norma porque los mandos, ni los oficiales, ni los altos oficiales conocían otro tipo de guerra, la mayoría, había de todo, había gente con visiones avanzadas de la guerra como Vicente Rojo, pero Vicente Rojo era una excepción. Vicente Rojo llevaba muchos años estudiando bibliografía militar, muchos años en conexión con los principales avances militares europeos y junto a su colega Emilio Alamán, que fue, curiosamente, acabó en el otro bando en la guerra civil y acabó siendo uno de los defensores de Toledo en el 36, creó lo que se llama la colección bibliográfica militar, que es un experimento muy interesante un proyecto muy interesante que llevaron a cabo los dos en los años 20 y 30 y que lo que se encargó de hacer fue llevar a cabo traducciones de textos teóricos militares de los principales teóricos europeos del momento, ¿no? Y llevarlos a España para que los conocieran los militares españoles. Pero porque los españoles, para los oyentes a lo mejor, David, es interesante solo mencionar que casi todos los militares en este momento vivían de la Primera Guerra Mundial, ¿no? De esas que son al final lo que tú dices, infantería con apoyo artillero a avanzar, y en el caso español de las guerras en Marruecos, que tenían unas diferencias de eso de que dices de las columnas rápidas, pero realmente no había una visión a lo mejor de la Blitzkrieg ni la guerra célere que trajeron los italianos, con un poco así, una visión novedosa, como un intento, ¿no? No lo había, no existía tal cosa. La experiencia efectivamente era la de la guerra colonial en el norte de Marruecos, que era una guerra de bloqueados, una guerra muy penosa de posiciones, a veces con movimientos, a veces no, pero en general una guerra muy sucia, muy lenta, muy tediosa. Entonces, evidentemente, claro, los militares respondían con el repertorio que tenían, ¿no? Y eso también explica el altísimo número de bajas a lo largo de toda la guerra, porque llevar a cabo un conflicto con armas modernas, con ataques frontales, es que es un suicidio. Es decir, lanzar oleadas de hombres contra posiciones fortificadas con ametralladoras automáticas es una locura, ¿no? Y esto es lo que pasaba sistemáticamente. Entonces, al final acabaron encontrando la revuelta en la batalla de la Alfambra, ¿no? Fue una batalla de flanqueo clásica, de penetración profunda y eso, ¿no? De salir del foco de los combates hacia una zona vulnerable del frente para penetrar hondamente y romper el dispositivo enemigo, que es a veces de la guerra. Esto no lo inventaron los alemanes, aunque a veces los amantes de la Wehrmacht se lo piensan. Esto es tan viejo como la guerra misma. Buscar la posición débil del enemigo y explotarla es muy antiguo. Sí. Y entonces esto fue lo que hicieron, ¿no? Básicamente la batalla de la Alfambra a veces ha llevado la fama porque es la última carga de caballería exitosa del monasterio y todo esto, pero en realidad no quiero decir que no tuviera mérito ni que no lo tuviera. Verdaderamente el ejército republicano que había desplegado en las zonas de la batalla de la Alfambra era mínimo, eran fuerzas muy mal guarnecidas, con muy pocos medios armamentísticos, sin armamento pesado, pocos efectivos, sin posibilidad de obtener refuerzos. Es decir, claro, también esto obviamente es que si no, una carga de caballería no hubiese funcionado, claro. Efectivamente, ¿no? Y además es que si hay, por ejemplo, unidades pesadas, ametralladoras y tal, bueno, una carga de caballería ya no es el momento adecuado, tiene que ser algo disperso, con poca resistencia. Exactamente. Entonces,
Claro, también eso es un fallo de la República, obviamente. Había habido informes, había avisado. Esto pasa siempre. En la guerra se sabe todo lo que va a pasar. Lo que pasa es que lo difícil es decantar la información que es la buena, porque información hay en todas las direcciones. Siempre encontrarás documentación que te dice esto iba a pasar. Este tío decía que esto iba a pasar. Esto lo vemos siempre. También, cuando los republicanos lanzaron el ataque sobre Teruel, por mucho que nos hayan querido explicar que fue un ataque por sorpresa, hacía mucho tiempo que se sabía que había concentraciones de tropas y eso se puede seguir en la documentación militar. El ejército sublevado sabía que la República estaba concentrando tropas. Había rumores persistentes porque en la guerra civil constantemente se cruzaban las líneas de un lado a otro, contrabandistas, espías, desertores. Desertores, muchos, sí. Exacto. Entonces, en la batalla de la Alfambra se sabía que podía haber un asalto por allí de las fuerzas sublevadas y la República no puso medios para cubrir aquellas zonas. Pues bueno, obviamente eso juega en la guerra. Es decir, tú tienes que... ¿no? En fin. Y entonces, bueno, básicamente la batalla de la Alfambra es una batalla que tiene lugar pues como 15 kilómetros al norte de la ciudad. Comienza el extremo sur de la batalla y se extiende hasta 40 kilómetros más al norte, ¿vale? O sea, estamos hablando de una línea de unos 40, 50 kilómetros de largo, a través de la cual se mueve todo el ejército sublevado. Concretamente, son el cuerpo de ejército de Marruecos del general Yagüe y el cuerpo de ejército de Galicia, que consiguen, pues básicamente, llegar a toda la línea de la Alfambra. Por eso se llama la batalla de la Alfambra, porque consiguen llegar desde la carretera de Zaragoza hasta toda la línea de la Alfambra. Eso es importante porque, pues porque hasta entonces la República había tenido a tiro toda la carretera de Zaragoza y el tren que conectaba pues Zaragoza con Teruel y que abastecía a las tropas allí, y en ese momento pierden esa superioridad estratégica y además bueno, pues son empujados muy hacia el este, ¿no? Prácticamente empujados 30 kilómetros al este. El ejército sublevado aquí consigue una ventaja estratégica muy importante y esto, bueno, ya era el canto del cisne, pero sí. Al final la batalla es cuestión de días. Claro, hablamos de que es cuestión de días, pero mientras tanto los muertos siguen cayendo, las bajas siguen estando ahí. Sí, en fin, que la batalla no acabó sin fuertes combates, ¿eh? Esto que quede muy claro, pero la República ya no tenía nada que hacer y no tenía capacidad de resistir, ¿no? Es decir, así llegamos al día 22-23, que es cuando se produce... O sea, la toma de la ciudad es el día 22, pero el 23 se sigue combatiendo al sureste, en las zonas de la carretera de Valencia y demás. Hay combates muy duros durante varios días, escaramuzas aquí y allá. Es decir, la batalla de Teruel y la guerra en sí, las guerras en sí tienen combates constantes, son sucias y de la manera más estúpida o más absolutamente inesperada pueden costar la vida del combatiente, ¿no? Esto es lo que tiene la guerra. Sí, en el momento más y muchos ya que a lo mejor pensaban que ya se acababa la batalla y una bala perdida lo mata, eso sí. Bueno, esto pasaba con los soldados soviéticos el mismo 2 de mayo en Berlín, por decir algo. Es que, sí. No, y alguno me suena, tengo un recuerdo en la Primera Guerra Mundial que se declaraba que al día siguiente a 1 hora se acababa la guerra y hubo muertos hasta el último minuto. Ya sé que, sabiendo que la guerra acababa, ¿no? Ya sé qué anécdota estás explicando, que además la dio hace poco en la prensa. Esta fue muy dura porque fue a falta de minutos para declararse el armisticio. Fue, sí, hostia, una cosa terrible. Es muy absurda la guerra, una cosa muy... La verdad que sí. No, en ese caso es totalmente absurda, porque nadie ganaba nada y sí que es verdad, es muestra absurdo, ¿no? Bueno, pues más o menos, David, ya vimos un poco la batalla, ¿no? El oyente o el lector, ¿no? Cuando lea tu libro, la va a conocer en profundidad. Nuestra idea era dar una visión así, vista de águila, ¿no? De la batalla, y lo que tú dices un poco, lo que destacaste muy bien en estos aspectos, ¿no? Son ciertos elementos o anécdotas personales que es lo que hace que un libro no sea una enumeración de unidades que se mueven de un lado para otro, que eso ni a los que somos apasionados de la historia general, ¿no? O sea, militar nos gusta más ver un poco esos relatos que tú vas intercalando a lo largo de todo tu libro, relatos también textos oficiales, pero relatos de personas que muestran sus experiencias en cada momento, ¿no? De la batalla. Así del final, ¿tienes algún relato, algo que puedas destacar? Porque sí, bueno, encuentro... hay algunas cosas, bueno, podría hablar de muchas cosas, ¿no? Yo quiero dejar aquí sobre la mesa un par de cosas. Una es que yo, si alguien quiere un buen libro sobre historia de la guerra, no de la guerra civil, en este caso es de la Segunda Guerra Mundial, yo le recomiendo mucho leer a Paul Fussell. Paul Fussell fue un veterano
estadounidense de la campaña occidental entre el 44 y el 45 en la Segunda Guerra Mundial y desembarcó en Normandía, etcétera. Y bueno, luego se dedicó a escribir historia, se hizo historiador y además es un historiador buenísimo. Escribió un libro que se llama Conciencia y engaño o Mentira en tiempos de guerra, Mentiras en tiempos de guerra, Conciencia y engaño en la Segunda Guerra Mundial. Y este hombre aquí demuestra una cosa que yo me he encontrado muchísimo en la batalla de Teruel en documentación, y es la cantidad de errores militares que se producen y la cantidad de muertos que cuestan. Cada error y el orgullo del que lo comete, que no retrocede a veces. Bueno, hablo de errores que consideraríamos absurdos, que son los errores del fuego amigo, que se dan con bastante facilidad, ¿no? Paul Fussell explicaba en su libro un caso en la batalla de Normandía de P-51 ametrallando sus propias tropas en la playa. Sí. Y los marines estadounidenses girándose contra los aviones y ametrallando sus propios aviones por rabia, por impotencia, ¿no? Pues en la batalla de Teruel encontramos un episodio exactamente igual previamente justamente a la batalla de la Alfambra, en los preparativos artilleros y de aviación, ataques de aviación contra las posiciones republicanas. Hay un episodio bastante interesante, ¿no?, que al lado de Sierra Palomera, que lo explica Peter Kemp, que es un voluntario británico que combatió en la Legión con las fuerzas sublevadas por motivos de idealismo. Explicaba justamente eso, ¿no?, que cuando los aviones estaban volando hacia las posiciones republicanas, como iban muy alto, siempre es difícil de distinguir si están encima tuyo, si están un poco más hacia la izquierda, un poco más hacia la derecha. Sí. Entonces él lo explica bastante bien, con una tensión nerviosa bastante interesante en el libro, consigue transmitir bastante la tensión, y el tío lo explica, ¿no? Dice, empezamos a ver como unas lenguas plateadas bajaban de los aviones, que evidentemente eran las bombas, y yo no daba crédito mientras veía cómo esas bombas cada vez estaban más cerca de nosotros. Pero claro, le costó ver que estaban cayendo encima de ellos. Él llevaba un destacamento de la Legión, estaba al mando de un destacamento de la Legión en calidad de suboficial, y evidentemente se puso a gritar como un loco: cuerpo a tierra, cuerpo a tierra, cuerpo a tierra, porque además un bombardeo de estas características en una zona como Teruel, que tiene, como digo, un terreno muy pedregoso, es letal. Que decir, no es solo las bombas, es que las piedras... La piedra se convierte en metralla, claro. Exactamente, proyecta las piedras. Y bueno, no solo pasaron una vez, estos eran aviones sublevados, repito, que estaban yendo a bombardear las posiciones republicanas, pero por error bombardean a sus propios combatientes. Dieron la vuelta y volvieron a cargar y otra vez sobre ellos, ¿no? Entonces, claro, si nadie les advirtió, ellos bombardean una posición y la vuelven a bombardear, claro. Esto es otro problema, y es que, ahora lo explicaré, pero bueno, la cuestión es que el tío decía, ¿no?, la visión que tenía era pavorosa de cómo había quedado todo, ¿no? Los animales de carga que llevaban los suministros reventados por ahí desventrados, porque sobre todo los animales sí que no son capaces de tumbarse. Hombres tumbados, los sanitarios por todos lados atendiendo gente. Explicaba además una cosa muy curiosa, que eran las sanitarias de la Legión, que iban con un uniforme especial y además eran mujeres muy corpulentas. Eso lo explica, ahora me ha venido a la cabeza de manera muy visual. Bueno, una imagen muy luctuosa, terrible, y os podéis explicar alguna más, pero porque de estas hay varias, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Estos errores tienen lugar y son auténticas desgracias, y esto es lo que nos tiene que poner en mente de manera constante, que las guerras no funcionan en base a maquinarias perfectamente engrasadas, que sean como relojes. No tiene sentido. Esta idea de la guerra no existe ni ahora que tenemos unos medios tecnológicos súper avanzados con drones, con los Tomahawk, las lecturas inteligentes por crucero, por radar, nada, no existe esto. O sea, lo que antes llamaba fuego amigo, ahora no es lo mismo, pero es un eufemismo también muy, muy querido, son los efectos colaterales, claro. Colaterales, sí. Exacto. Sí. Bueno, esto es una cosa que quería explicar, ¿no? La guerra, por mucho que avancemos, nunca será una ciencia quirúrgica, que es una cosa que los militares han querido también dar a entender muchas veces, para legitimar el propio oficio militar, obviamente. No es una ciencia quirúrgica. Entonces, luego otra cuestión que quería destacar, que esto es muy importante. Quien más sufre, bueno, quien más no, pero uno de los que más sufren la guerra, obviamente, son los civiles, ¿no? La guerra civil venía de un conflicto armado como la Primera Guerra Mundial, donde la proporción de víctimas había sido 1/3 civiles, 2/3 militares. La guerra civil es un 50-50. Tenemos un 50% de víctimas civiles y un 50% de víctimas militares. Y en la Segunda Guerra Mundial será 2/3
de víctimas civiles, un tercio de víctimas militares. Esto para que veamos la progresión de cómo progresivamente el civil pasa a estar más en el foco todavía, por la naturaleza de la guerra, por cómo se combate, por el grado de totalidad del conflicto, evidentemente en una guerra civil donde al civil del otro bando se lo percibe como aliado del enemigo, que participa en su tejido productivo, en el sostén de las familias en la retaguardia, en fin. ¿No? Y que se convirtieron también las ciudades, en lugar de combate generalizado en la antigüedad o en la edad moderna, las ciudades no se solía combatir porque las batallas eran campales, ¿no? Cuando se convierte la ciudad en lugar estratégico, por las industrias sobre todo, ¿no? O por el tema de la capitalidad de un país, que antiguamente no era tal como ahora, sí que eso, claro, lleva consigo un aumento de las víctimas civiles. Y después también algo que empieza en la Guerra Civil Española, que es el uso de los bombardeos como arma desmoralizante también, que eso en la Segunda ya, pues ya. Bueno, esto viene de teóricos ya el primer teórico que lo plantea es un aviador italiano, que en el año 20, creo, escribe un tratado hablando precisamente de cómo el arma aérea será capaz de ganar guerras, ¿no? Por sí misma, que eso será el enfoque que luego aplicará Bomber Harris, el jefe de los bombarderos estratégicos británicos, en la guerra contra Alemania, etcétera. Pero lo que quería explicar con esto más bien es que los civiles en Teruel sufrieron en grado sumo porque tuvieron que alojar a los combatientes, fueron evacuados, literalmente sacados fuera de sus casas con la excusa de protegerlos, pero en realidad lo que se quería crear era un entorno, digamos, hábil para poder combatir sin restricción, es decir, porque evidentemente matar civiles tenía un impacto público y todo el mundo a ambos bandos, ¿no? Entonces evacuarlos era la mejor solución para no provocar las bajas, no es que hubiera una conciencia humanitaria, que también, obviamente, ¿no? Pero bueno, entraban más otros presupuestos también políticos de índole simbólica y tal. Y esto es importante porque en Teruel la guerra pegó fuerte durante 2 años y la batalla duró 3 meses. El desgaste que pasó la población civil fue muy fuerte, con saqueos, con exacciones, robos. Todo esto depende mucho también de pueblos, porque quiero dejarlo muy claro, y esto en la investigación lo recojo así, dependiendo de quién estaba al mando de cada pueblo, quién era el que estaba al mando de cada guardia, los dos ejércitos, se aplicaba una disciplina u otra, se controlaba más o menos a los hombres, pero hubo pueblos donde se sufrió mucho el saqueo de los hombres. Los hombres pasaban frío, pasaban hambre, y bueno, el que pasa hambre y pasa frío, pues se busca la vida y se espabila, ¿no? Sí. Pero claro, los civiles quedaban en una situación de mucha exposición. Cuando los civiles fueron evacuados en la zona republicana, y pasó el ejército sublevado por allí, no quedó nada. Es decir, ni los marcos de las puertas, ni las ventanas, ni los muebles, todo eso se había quemado. Hacía un frío tan horrible que todo se quemó, sin ningún tipo de consideración. No, claro, es que estamos hablando de unas temperaturas que no serían ni normales para Teruel, pero menos para gente, a lo mejor, eso, de Asturias o Galicia, que eso no lo soñaron. Y para los marroquíes ni hablemos ya. Está claro, ¿no? Pero aparte, obviamente, la sensación de impunidad cuando tú eres un hombre joven, armado, estás haciendo la guerra. No, evidente. Tienes la sensación de que tienes derecho a todo, ni te planteas, ¿no? ¿Qué hará la gente cuando vuelva aquí? Cuando la gente volvió a sus casas, se encontró con que tenía que empezar no de 0, sino de -100. Es decir, la situación era desastrosa, se habían encendido hogueras dentro de las casas, a veces habían quemado casas enteras, tejados. O sea, hubo gente que no pudo ni volver a quedarse en los pueblos. Se fue a vivir a las ciudades con las familias. Aquí empezó pues parte del éxodo y del atraso secular en el que vive Teruel, ¿no? Que es decir, muchas veces volver a poner en marcha la vida era imposible para la gente, imposible, porque habían quedado en la ruina más absoluta. Habían quedado enruinadas las acequias, habían perdido las cabañas ganaderas, porque las habían básicamente las habían matado para poder comer, en fin. Era muy complicado volver a empezar así, ¿no? Después además pegó la guerrilla muy fuerte también en las zonas rurales montañosas, y Teruel no se pudo rehacer en realidad nunca de la guerra. Quiero decir, seguramente por sus circunstancias, sus características, Teruel, dentro del mundo actual en el que vivimos, estaría también en una situación de postración, pero la postración vino mucho más acelerada y agravada por la situación generada por la guerra, y esto tiene que quedar muy claro. La guerra pegó muy fuerte en Teruel, pegó fuerte en toda España, cierto, sin ningún problema, es cierto. Yo no
no quiero victimizar a Teruel ni nada, ni convertirla en mártir, pero evidentemente hubo regiones como Teruel o como el propio Madrid, que fueron frente de batalla toda la guerra. O sea, Madrid más años todavía. Pero fueron frente de batalla durante muchos meses. Y eso pasó una factura muy grave en el territorio, en la destrucción. No digamos ya, esto lo trato todo en el último capítulo del libro, que es mi ojito derecho, y por eso quería también hacer mención al tema. ¿Qué pasa en una región devastada cuando pasa la batalla? Esto no le ha interesado nunca a la historia militar, ¿no? Pues a mí me preocupó, me puse a ello y salió ese último capítulo que para mí, bueno, es muy querido por mí y es uno de los que más ha gustado a la gente. Y pasa que está la chatarra de guerra. Ahora mismo eso es un problema que preocupa a las Naciones Unidas, que hay campañas de concienciación con este tema. ¿Qué pasa? Pues que hay minas, hay bombas sin detonar, pero cantidades inmensas, o sea, ingentes. No nos podemos imaginar, es ingente la cantidad. Es decir, hay gente que se ganó la vida en la posguerra desactivando obuses sin explotar. ¿Por qué? Porque las espoletas valían un dineral, es decir, era cobre que iba directamente a la venta y que costaba mucho dinero. Entonces, mucha gente que no podía acceder al trabajo porque eran represaliados o porque eran familiares de rojos en la posguerra, pues se dedicaron a vivir de eso, pero claro, muchas veces desactivando bombas, pues te jugabas la vida y la gente reventaba. O sea, las víctimas era un goteo constante durante toda la guerra. De hecho, con eso acabo ya, no quiero enrollarme más. La última víctima de la batalla de Teruel, yo siempre lo digo, ¿no? Ahora hablo de memoria, pero fue antes de acabar la década pasada, en el 2008 o por ahí creo que fue, un vecino mío justamente, bueno, de mis padres, que hace tiempo que ya no vivo en Teruel, pero vamos, de mi barrio, chaval muy joven, ayudando a una mujer mayor a vaciar el desván de un hermano que acaba de morir, de la casa de un hermano que acaba de morir. Pues sacó una caja cubierta con telas que no sabía que llevaba y nada, le reventó la caja en la cara, perdió la vista a los dos ojos, una mano, y estaba llena de granadas, de la gente que tenía afición a coleccionarlas, ¿no? Sí, a coleccionar estas cosillas. Creo que me acuerdo yo de la noticia, así. Pues fíjate, 70 años después, estas cosas todavía siguen explotando, por eso, si os encontráis este tipo de objetos, llamad a la Guardia Civil, que es la que... Eso tienen que hacerlo. A los TEDx. Mira, de hecho, David, acabo de buscar una noticia. Desde 1985 se desactivaron en Teruel 3.693 bombas. Es una noticia del 2019, o sea que estamos hablando que en los últimos 35 años más o menos, 30 años, se desactivaron 3.600 artefactos explosivos de la guerra civil en Teruel. Sí. O sea, que es bueno, dejó un rastro muy grande, ya digo. A los agricultores les generaba una dificultad muy grande estar labrando la tierra y muchas veces bombas que quedaban semienterradas y no las podían ver, pues pasaba el arado y se llevaba por delante a los animales y reventaba todo. Esto es otra cuestión importante. La cabaña de animales de trabajo, de tiro, fue toda, digamos, saqueada literalmente para el esfuerzo de guerra por ambos ejércitos. Ambos ejércitos utilizaron toda la cabaña ganadera encargada de tirar pues de los arados y de los carros y de todo. Y claro, estos animales morían desventrados porque claro, no eran animales preparados para ese tipo de esfuerzo, muchas veces eran sometidos a esfuerzos inhumanos, no tenían el personal veterinario encargado de cuidarlos, ni eran sometidos a los cuidados necesarios de refugio, de no estar sometidos al viento ni al sol, de tener alimento y agua constantemente. Y claro, esto está recogido en la documentación, que no me lo invento yo, morían por centenares los animales. O sea, era un problema tal que el Estado Mayor de ambos ejércitos tuvo que tomar cartas en el asunto y dar directrices muy claras de cómo se tenía que tratar a los animales, porque claro, eran un bien necesario para el esfuerzo de guerra. Claro. Todos estos animales que eran de campesinos, estos animales no volvieron nunca. Algunos se iban devolviendo con cuentagotas y los vecinos se veían obligados a compartir el mismo animal igual 20 personas. Entonces, claro, esto, imaginaos, hay que pensar en todo. La dificultad que supone una guerra, no ya en el momento, sino muchos años después, ¿no? Sí, claro, porque hablamos de dos tipos de requisa. La requisa oficial, ¿no? Que te da un documento de X, de devolver X dinero si no se devolvía el animal. Y las requisas, lo que tú dices, de esos que van salvajes y cogen lo que sea porque se creen superiores, ¿no? Había los dos tipos de requisas, pero las dos requisas al final eran lo mismo, te quedabas sin tu caballo, tu mula. Bueno, efectos prácticos para las consecuencias que tenía sobre la gente. Lo mismo, te quedabas sin tu mula, sí. Sí. Pues nada, David, yo creo que vimos un poco es lo que queríamos hablar, ¿no? Que era ver la batalla de Teruel desde el punto de vista un poco de
digamos, no de movimiento de tropas, sino el contexto de esta batalla y las consecuencias que tuvo un poco para finalizar. Yo creo que al final, para finalizar como consecuencias que fue, podemos decir que a las tropas republicanas le desgastó aún más, ¿no? Y no consiguieron ningún beneficio, digamos, estratégico con la campaña, y a los nacionales al final se quedan solo con el desgaste de tropas porque no ganaron más terreno. Bueno, el saliente de alfalfa, ¿no? Bueno, a ver, sí, a ver, la República pierde a la columna vertebral de su ejército, es lo que se explicaba, una columna vertebral formada con mucho esfuerzo. Los oficiales intermedios son necesarios, básicos para cualquier ejército moderno, y la República pierde a la mayor parte de ellos en esta batalla. Además, la República no tenía la misma capacidad formativa de nuevos oficiales intermedios que los sublevados, porque los sublevados habían conseguido conservar la mayor parte del cuerpo profesional militar, porque se habían sumado al golpe. Entonces, los sublevados formaban 2/3 más rápido, o sea, 2/3 más de oficiales intermedios que la República. Entonces, eso también se tiene que tener en cuenta en las tasas de reposición de bajas, ¿no? Y de formación de nuevas unidades bien encuadradas. Esto es fundamental. La República pierde a sus mejores hombres en la batalla de Teruel. Y eso, claro, me dices, los efectos inmediatos, obviamente, del 23 de febrero son irrisorios, lo que ha ganado el ejército sublevado, pero es que en 2 semanas después se pondrá de manifiesto hasta qué punto tienen una superioridad estratégica y armamentística y humana total. Es decir, Sí. el ejército sublevado barre totalmente sin ninguna, pero sin prácticamente oposición al ejército sublevado hasta Vinaroz, o sea, al ejército republicano hasta Vinaroz. O sea, la batalla de Teruel no se mide en sus consecuencias por lo que es el 22-23, por lo que han conseguido el 22-23 los sublevados, sino por lo que han conseguido a primeros de abril cuando están en el Vinaroz, ¿no? Esto es lo que la batalla de Teruel, en realidad, las consecuencias que tiene inmediatas o más concretas. Sí, el avance del Ebro, ¿no? Sí, se ven estirando aquí hasta Vinaroz, hasta llegar a la zona sur de Cataluña también, efectivamente. Estas son las consecuencias de la batalla de Teruel, que son la partición de la zona republicana en dos y la destrucción del ejército republicano como ejército operativo capaz de de tener la iniciativa frente al ejército sublevado, porque ya no la tendrán nunca más. La batalla del Ebro es un canto de cisne. Sí, es un intento, pero pero no tendrán la capacidad, efectivamente, de plantear una oposición como la que se planteó en Teruel. Sí. Pues nada, David, muchas gracias por hablarnos de tu libro, ¿no? De la batalla de Teruel, Guerra Total en España, publicada por Esfera de los Libros. Y a los oyentes, como siempre os digo, para saber más sobre esta batalla de la Guerra Civil Española, tenéis el libro de David Alegre. Y David, ya cuando tengas otra publicación, otro libro que seguro que ya tienes ahí en tu ordenador escribiendo, sabes que Velum Artis es tu casa para hablar sobre tu proyecto y dar a conocer la historia militar española y mundial también, que seguro que tu proyecto a lo mejor no es de España, sino de otros lares, pero que en mi blog y en Velum Artis Podcast estás invitado a participar cuando quieras. Pues nada, te agradezco mucho la confianza, también, bueno, agradecerte la paciencia porque a veces no es fácil coincidir y estamos en tiempos muy difíciles, así que también tranquilo. Por eso quiero aprovechar también pues para agradecerte pues esa familiaridad, esa calidez y sobre todo también aprovechar para dirigir un saludo a los oyentes, deseando que hayan pasado lo mejor posible estos meses que han sido muy difíciles para todos, que nos han supuesto un desgaste muy fuerte y bueno, pues esperemos que la lectura y la radio con programas como el tuyo pues sean siempre un refugio para estos momentos difíciles que pueden volver en algún momento, pero que con lectura pues siempre serán más llevaderos. Así que nada, muchísimas gracias, de verdad. No, pues David, tienes razón, en el fondo estoy grabando más que nunca para intentar publicar más a menudo por eso, para que la gente esté un poco distraída. Pero bueno, también aprendan que todo es relativo, en este mundo del sufrimiento es relativo, ¿no? Ahora vimos cómo pudo ser la vida de los combatientes y de los civiles en Teruel en el 37 a -20 bajo cero, y bueno, eso relativiza a lo mejor nuestro sufrimiento si no hemos tenido la desgracia, ¿no? de estar enfermos, ¿no? Por tanto, yo creo que contar historias de guerras que son sufrimiento,
también sirven un poco para ver que a veces somos más afortunados de lo que creemos, ¿no? Bueno, en fin, cada cual su perspectiva. Sí, perspectiva, justo, sí. Claro, pero sí, desde luego, siempre, bueno, ayuda a poder ver el sufrimiento de otros para situar en el lugar que le corresponde, ¿no? En fin. Pero bueno, siempre teniendo en cuenta eso, que el sufrimiento es de cada uno, ¿vale? Pues nada, David, muchas gracias a ti, y cuando quieras, esta es tu casa, y espero que te hayas... a ver cómo explicarlo de una manera. Te haya gustado esta forma, que no es una entrevista, sino es dejarte hablar a ti y yo interrumpirte de vez en cuando. Está muy bien, me he pasado, la verdad. Pues nada, David, muchas gracias, y muchas gracias a todos vosotros, a los oyentes de Velum Artist Podcast. Si es la primera vez que escucháis el programa, os pido que os suscribáis para estar al día de las nuevas series que estamos haciendo, nuevos programas con escritores, y ya sabéis, dais al corazón en vuestro reproductor para que más gente conozca Velum Artist Podcast. Y ya sabéis, estamos en todas las redes sociales, pero sobre todo, no os olvidéis nunca que esto es el hermano pequeño del blog Velum Artist historiamilitar.blogspot.com. Muchas gracias a todos, y especialmente a ti, David, por darnos tu tiempo y tus conocimientos. Gracias. Ya sabéis, si os ha gustado este programa, podéis invitarnos a tomar un café o una cerveza para que recuperemos fuerzas después de contar esta historia hablada. Para ello, visitad nuestra página en Patreon, patreon.com/Velum Artist, y haceros micromecenas de nuestro proyecto de historia militar. Muchas gracias. Ya sabéis, Velum Artist, historia militar, es historia hablada. Estamos, como siempre, en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es velumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Velum Artist es el blog de la historia militar. Muchas gracias.